Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Hay otro impulso para aprobar una ley estatal que requiere que los empleadores otorguen a sus trabajadores licencias familiares y médicas pagadas. En este momento, muchos trabajadores de Nuevo México no reciben paga si necesitan tomar semanas o meses libres si tienen un bebé o cuidar de un familiar enfermo. Los legisladores van a presionar para una licencia médica familiar para todos los trabajadores. Some of the discussions that have come up, we've talked about, for instance, our definition of family. We've talked about the maximum length of leave, what are the causes for leave, and really looked at a number of different issues. La idea de una ley estatal para la licencia familiar o médica pagada ha estado sugiriendo durante años. Las recomendaciones aún no se han publicado, pero sí sabemos que le darían a los trabajadores de Nuevo México 12 semanas de licencia médica familiar pagada. Según Tracy McDaniel, con el Centro Legal de la Mujer del Suroeste, los empleados aportarían el 0,5% de sus ganancias, $5 por cada 1,000 que ganan. Los empleadores igualarían el 80% de eso. Preguntamos a los empresarios y empleados locales qué opinan al respecto. I'm a big supporter of it. You know, I feel that businesses, as they continue to grow, rely on other people to do the work for those people, meaning that they're a very big part of that business. We definitely need some kind of protection for families and medical care and things of that nature. And it's tough on a small business, however, to do those kind of things when you know we're constantly not making as much money as some of the larger corporations are. El grupo de trabajo ha discutido extensiones temporales para empresas muy pequeñas o muy nuevas. El Estado supervisaría el fondo. Un proyecto similar se detuvo en la Casa Redonda el año pasado, pero un informe encontró que ganarían alrededor de $400 millones al año, pagando cerca de 300 millones. Las recomendaciones del grupo de trabajo se presentarán ante los legisladores el 1 de octubre. Si se aprueban en el 2023, entrarán en ley en el 2026. Uno de los vecindarios más antiguos de Albuquerque podría tener pronto un nuevo complejo de apartamentos, pero los vecinos están luchando contra eso. Los desarrolladores están tratando de construir el edificio de 3 pisos y 30 unidades en Río Grande y Los Anayas. La voz salió en el vecindario sobre el complejo en abril y los vecinos han estado luchando desde ese tiempo. Algunos dicen que se verá fuera de lugar en su vecindario histórico y obstruirá las vistas. This is the Rio Grande district, right? You don't see tall buildings. It's supposed to be a nice rural type feel, and this new apartment complex is going to take away from that. Los desarrolladores dicen que han realizado algunos cambios para abordar las preocupaciones de los vecinos, como cambiar el diseño de 4 pisos a 3 y mudarse a donde la entrada y la salida sería al Río Grande en lugar de Los Anayas. Los servicios para el futbolista de la escuela Dexter, Justice Sanders, se realizarán el próximo miércoles. Sanders murió en un accidente el fin de semana pasado. Un compañero de equipo se encuentra gravemente herido. Los administradores de Dexter han decidido cerrar la escuela ese día para permitir que los estudiantes y el personal asistan al funeral. Se realizará en Midway a las 10 a.m. Por primera vez en años, la Universidad de Nuevo México ha visto un aumento en la inscripción este otoño. La inscripción ha aumentado 1,6%. Son 315 estudiantes más en el campus que hace un año. Es también la primera vez desde el 2012 que hay un aumento. La universidad dice que la razón más grande es la beca de Nueva Oportunidad. I think the Opportunity Scholarship had a huge impact in increasing our total numbers as well as diversity because it provides students the opportunity to attend and have tuition and fees covered. Los legisladores aprobaron becas de oportunidad durante la última sesión legislativa. Los estudiantes dicen que la beca les ayuda a concentrarse en la escuela en lugar de conseguir un trabajo para pagar la universidad.
El Hospital de la Universidad de Nuevo México trae sus salas de operaciones al futuro. Están instalando este nuevo sistema de fabricación modular en su suite quirúrgico, que incluye 18 salas de operaciones. Utiliza paneles de acero inoxidables para las paredes en lugares de las paredes tradicionales. Eso les permitirá ser flexibles con sus salas de operaciones, lo que significa adición o reparaciones rápidas y sencillas. El acero inoxidable también es más higiénico. Los paneles alojan un 50% menos de bacterias que las paredes tradicionales. Los hospitales de todo el país están implementando estas nuevas salas de operación. Esta es la primera en Nuevo México. El área alrededor de la estación de bomberos 1 en Albuquerque se ve mucho más brillante. El mural al lado de la estación ha sido repintado. Los bomberos dicen que se contrataron con el artista que lo creó después de que alguien destruyó parte de las caras y le preguntaron si podría arreglarlo. En lugar de repintarlo, todo un mural nuevo. Ahora es mucho más brillante. It really is cool, and a lot of folks really don't know that it's there. It's on the backside of our fire marshal's office building on the west face of what is Fire Station 1. And it's part of the 1% of Arts for Albuquerque. And it's a great piece. A lot of folks have commented. We had put it up on our social media, and a lot of folks are commenting because of how great of a piece it really does appear to be, and it's quite bright. And it really does encapsulate sort of what we do in the fire department. And Hay una historia interesante detrás de ese artista que se llama Paz. Su hijo es un veterano de 13 años de los bomberos de Albuquerque. El mural original fue pintado en 1999. Se llama Más que un bombero. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:30 y 6 por Fox New Mexico en inglés. Así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.